El carcinoma lobulillar infiltrante es un tipo de carcinoma originado en los acinos glandulares del seno, cuyas células proliferan y lesionan la membrana basal infiltrando tejidos adyacentes. En este punto puede tener la capacidad de hacer metástasis a través del sistema linfático y del torrente sanguíneo. Es importante resaltar que este tipo de carcinoma se caracteriza por su multifocalidad y mayor tendencia a la bilateralidad. El carcinoma lobulillar infiltrante de mama es el segundo tipo de cáncer de mama invasivo más frecuente, representando aproximadamente del 5 al 15% de todos los cánceres de mama en Estados Unidos y Europa. El siguiente es un estudio de la Breast Cancer Research del 2010, el cual fue un estudio prospectivo donde se reclutaron 121.700 mujeres, enfermeras diagnosticadas con cáncer de mama lobulillar o ductal con un rango de edad de 30 a 55 años, el cual tuvo por objetivo relacionar los factores de riesgo conocidos del cáncer de mama y su asociación con los dos tipos más comunes de cáncer de mama invasivo. En la siguiente tabla se observa la asociación entre la exposición reproductiva y nulliparidad en los dos tipos de cáncer. En el carcinoma lobulillar infiltrante se observa un riesgo relativo mayor con índice de confianza del 95% con respecto al carcinoma ductal infiltrante. La explicación propuesta que subyace a la asociación entre la edad más temprana de la menarquia y el riesgo de desarrollar cáncer lobulillar infiltrante es por el número de ciclos ovulatorios y una exposición temprana a hormonas endógenas. La paridad no se involucra como factor de riesgo, puesto que los cambios sustanciales en los niveles hormonales inducen la diferenciación de las células epiteliales de la mama que las hace menos susceptibles a agentes carcinogénicos. La tabla evidencia que la edad mayor a 35 años para el primer embarazo es un factor que predispone para el desarrollo de carcinoma lobulillar infiltrante con un riesgo relativo de 2,10 con respecto al 1,31 del carcinoma ductal infiltrante. Esto se puede explicar por un influjo también de tipo hormonal, pero de forma gradual, lo cual predispone a un desarrollo mayor del carcinoma lobulillar infiltrante. Se muestra el uso de terapia hormonal estrogénica mayor a 5 años y el uso combinado de estrógenos y progestágenos mayor a 10 años, en donde el riesgo relativo es de 3,2 para el carcinoma lobulillar infiltrante con respecto al 1,75 para el carcinoma ductal infiltrante. Esto se puede explicar porque el carcinoma lobulillar infiltrante expresa una mayor cantidad de receptores estrogénicos y de progesterona con respecto a los carcinomas ductales. No es sorprendente que el efecto de la terapia hormonal pueda ser más fuerte para tumores con un receptor hormonal positivo. Sin embargo, Lee y sus colaboradores documentaron un aumento del riesgo con el uso de terapia hormonal mayor a 3 años. Por lo tanto, el riesgo de carcinoma lobulillar infiltrante se incrementa solo con el uso a largo plazo de terapia hormonal. Este estudio concluyó que los factores de riesgo específicos asociados con el carcinoma lobulillar infiltrante son la menarquia temprana,
la edad del primer embarazo y el uso de terapia hormonal. Según su perfil de infiltración y ciertas características histológicas, se pueden clasificar en diversos tipos, tales como por ejemplo la variante clásica. Esta es la más común y la de mejor pronóstico. Histológicamente se observan células pequeñas, uniformes, con núcleo central, que invaden el estroma por separado, formando filamentos rectilíneos. Esta enfermedad generalmente se diagnostica a edades más avanzadas que los otros tipos. Tiende a ser multifocal y bilateral. En la variante pleomórfica se observan células neoplásicas infiltrando el estroma, formando bandas rectilíneas junto con pleomorfismo nuclear. Este se considera muy agresivo debido a que presenta una menor tasa de receptores hormonales, lo cual conlleva cambios citológicos más pronunciados. Generalmente se presentan en forma de masa de mayor tamaño, por lo que tienden a tener una mayor tasa de metástasis y de recurrencia. En la variante sólida se observan nidos cohesivos de 20 o más células separados por cantidad mínima de estroma con delicados canales vasculares. Su pronóstico es menos indolente que el túbulo lobulillar. En la variante alveolar se encuentran grupos alveolares de células neoplásicas, las cuales tienen un núcleo central redondo y bien definido. Su pronóstico generalmente es discretamente peor que el de tipo clásico. En la variante túbulo lobulillar, algunas células invaden filamentos rectilíneos y otras forman conductos de contornos redondeados. Esta enfermedad es de buen pronóstico si su tamaño es menor de 2 centímetros y si esta es unilateral. En el tipo histiocitoide encontramos células neoplásicas que contienen un núcleo pequeño, un citoplasma poco definido y mitosis infrecuentes. Su pronóstico depende de la fase de la enfermedad. En el tipo mixto se observan 2 o más patrones de neoplasia. La supervivencia global de estos pacientes es de aproximadamente el 46%. En la variante de células en anillo de sello se observan células con núcleo excéntrico, semilunar, con vacuolas transparentes. Y en el tipo mucinoso podemos observar grandes vacuolas citoplasmáticas de mucina, las cuales se observan de color rojo en la tinción de mucicarmina. En el siguiente estudio de la Clinical Breast Cancer del 2006, fue un estudio prospectivo en el que se reclutaron 220 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama y ganglios axilares negativos, las cuales fueron operadas entre los años de 1978 y 1995 y no recibieron terapia neoadyuvante. Como objetivo, consistía en comparar la expresión diferencial de los marcadores biológicos en el carcinoma lobulillar infiltrante contra el carcinoma ductal infiltrante en un grupo de cánceres de mama con ganglios axilares negativos. En la tabla que se observa se evaluaron variables como la edad, el tamaño del tumor, el grado nuclear, la multifocalidad, entre otras. Se muestra el número de pacientes con diagnóstico de cáncer ductal invasivo, que correspondía al 94% de la muestra, a comparación del cáncer lobulillar infiltrante, que era el 6% de la muestra. Ahora se evidencia el tamaño del tumor, encontrándose un mayor porcentaje de pacientes con carcinoma lobulillar infiltrante presentando tumores mayores a 2 centímetros con respecto a las pacientes con carcinoma ductal infiltrante. Ahora, comparando la multifocalidad, esta es mayor en el carcinoma lobulillar infiltrante con respecto al carcinoma ductal infiltrante. En la tabla se muestra la asociación histológica con los marcadores biológicos. Se evidencia que el receptor estrogénico se expresa con mayor frecuencia en el carcinoma lobulillar infiltrante con respecto al carcinoma ductal infiltrante. De igual forma,
Se observa esto con el receptor de progesterona. Esto permite afirmar que puede ser utilizada la terapia hormonal como tratamiento. Se observa la carencia de E-cadherina en el carcinoma lobulillar infiltrante. Se concluye que el gen que permite la codificación de esta proteína intercelular se encuentra mutado, lo que explica el carácter invasivo de este tipo de cáncer con respecto al carcinoma ductal infiltrante. Los demás marcadores observados en la tabla, por ejemplo, la topoisomerasa 2, permiten evidenciar la tasa de replicación neoplásica, que en los dos tipos de cáncer es idéntica. En lo que respecta a las diferencias clínicas en el manejo del cáncer lobulillar invasivo contra el cáncer ductal invasivo, se encuentran varios estudios que vamos a tratar en estos momentos. El primero es un estudio realizado por Moland y colaboradores en el 2004, el cual fue un estudio prospectivo donde se reclutaron pacientes desde abril de 1989 hasta diciembre del 2001. 182 mujeres poseían el diagnóstico del carcinoma lobulillar infiltrante y se compararon con 1.612 mujeres con carcinoma ductal infiltrante, como podemos ver en la siguiente tabla, la cual contiene la información demográfica de la población estudiada. Dentro de los resultados obtenidos se destacan los siguientes: que los carcinomas lobulillares infiltrantes fueron de mayor tamaño. El 10% de este grupo fueron categorizados como T3, a contrario del 3% del grupo que hacía parte del ductal. Los carcinomas lobulillares infiltrantes fueron más comúnmente de bajo grado a comparación de los carcinomas ductales infiltrantes. La invasión linfática fue más común en los carcinomas ductales infiltrantes y no hay diferencia en el estado ganglionar en estas dos enfermedades. Hay una mayor presencia del receptor de progesterona y estrógenos en el grupo del carcinoma lobulillar infiltrante. La mamografía mostró hallazgos sospechosos o malignos en el 73% de los casos de las mujeres con carcinoma lobulillar infiltrante, al contrario del 84.4% de los pacientes con carcinoma ductal infiltrante. Del grupo de pacientes con carcinoma lobulillar infiltrante, el 66.5% de estas fueron llevadas a cirugía conservadora frente al 68.2% del grupo del carcinoma ductal infiltrante. Solo el 54.5% de las pacientes del grupo del carcinoma lobulillar infiltrante que fueron llevadas a cirugía conservadora alcanzaron márgenes negativos en la resección inicial, al contrario del 65.5% del grupo del carcinoma ductal infiltrante. Esto nos concluye que es más probable que las pacientes con carcinoma lobulillar infiltrante tengan que ser reintervenidas para lograr un control adecuado del tumor. Además de esto, se concluye en este estudio que no hay diferencias en las tasas de recurrencia local ni en recurrencia de metástasis distales entre los dos grupos. Además de esto, no hay una diferencia en la sobrevida global de estos dos grupos, no hay una diferencia en la sobrevida libre de la enfermedad y la tasa de cáncer contralateral no se incrementó en el grupo del carcinoma lobulillar infiltrante, dando una tasa final de cáncer contralateral del 4.8%. El siguiente estudio, realizado por Arpino y sus colaboradores en el año 2004, consistió en un estudio retrospectivo en el cual se reclutaron pacientes en bases de datos hospitalarias de diferentes centros desde el año de 1970 hasta 1998. Se evaluaron las características clínicas y biológicas de 4.140 pacientes con carcinoma lobulillar infiltrante y se compararon con 45.169 pacientes con carcinoma ductal infiltrante. El periodo promedio de seguimiento fue de 87 meses y podemos evidenciar en la tabla los datos demográficos de la población estudiada. Dentro de los resultados se destacan el tamaño del tumor, en el cual el carcinoma lobulillar infiltrante, el 53.8% fueron mayores de 2 centímetros, a comparación del carcinoma ductal infiltrante, en el cual hubo 48.6% de pacientes con un tumor mayor de 2 centímetros.
el receptor estrogénico positivo, que fue 92.7% para el carcinoma lobular infiltrante frente al 81.2% para el carcinoma ductal infiltrante. Al mismo tiempo, se encontró un mayor porcentaje de receptor de progesterona positivo en el grupo del carcinoma lobular infiltrante frente al grupo del carcinoma ductal infiltrante. Además de esto, se halló que había una mayor cantidad de pacientes con HER2 negativo que se ubicaban en el grupo del carcinoma lobular infiltrante, a diferencia del carcinoma ductal infiltrante. Con respecto a las diferencias encontradas en cuanto a las metástasis, es 3 veces más probable que el carcinoma lobular infiltrante haga metástasis a peritoneo, tracto gastrointestinal y ovarios. Además, es más frecuente la metástasis contralateral en el carcinoma lobular infiltrante y es menos probable que los pacientes con carcinoma lobular infiltrante vayan a tumorectomía. Además de esto, por presentar más frecuentemente receptores hormonales positivos, se les da más terapia adyuvante de tipo endocrina a los pacientes con carcinoma lobular infiltrante. La supervivencia global a 5 años después de la primera recurrencia es del 32.8% para el carcinoma lobular infiltrante versus el 26.7% para el carcinoma ductal infiltrante. La sobrevida media después de la primera recurrencia es de 22 meses rango para el carcinoma lobular infiltrante, a diferencia de su contraparte con 19 meses rango. La terapia de conservación de mama se encuentra aprobada por el National Cancer Institute, quienes hacen consenso y dicen que la terapia de conservación de mama es un método apropiado de terapia para la mayoría de mujeres con cáncer de mama en estadios 1 y 2. Cuando el carcinoma invasivo se encuentra en estadios 1 o 2, se prefiere este procedimiento, aunque antes de definir una paciente como candidata para este tratamiento hay que tener en cuenta 3 consideraciones especiales. En el estudio realizado por Blastos y colaboradores, se sometieron a estudio 1.300 pacientes que hacían parte de la base de datos de la MD Anderson Cancer Center. Haciendo un seguimiento de 5 años, no se encontró que la predisposición genética a través de familiares de primer o de segundo grado fuera un factor de riesgo para recidivas posteriores al tratamiento de terapia de conservación de mama. Se debe también tener en cuenta que el carcinoma lobular invasivo tiene la característica clínica de ser insidioso en cuanto a su presentación, lo cual en ocasiones provoca resultados pobres en las mamografías, y eso genera una definición más complicada de las márgenes cuando se realiza el tratamiento quirúrgico. Al mismo tiempo, al hacer una evaluación de las márgenes, se debe tener en cuenta que la lumpectomía con márgenes negativos es un prerequisito para continuar con una terapia de conservación de mama. Debido a su característica insidiosa, puede tener resistencia a la radioterapia por trazos microscópicos en ambiente hipóxico. A través de la siguiente presentación podemos concluir que el carcinoma lobular infiltrante es una entidad clínica que varía de otras patologías mamarias debido a su crecimiento insidioso, su dificultad de determinar en los exámenes de imagenología y la mayor tendencia a la generación de receptores hormonales. Al mismo tiempo, se asemeja a los demás por su pronóstico de vida y en algunos casos por su presentación clínica. Debe ser competencia del médico general el conocimiento a profundidad de los factores predisponentes de esta condición, todo con el fin de cada vez iniciar una terapia más temprano y evitar así estadios avanzados.